Hablaremos esta noche de un episodio de espiritistas que involucra al espíritu de Enrique VIII, de quien hablamos muchas veces aquí, también llamado Charles Laughton. Sí. Enrique VIII había cometido muchísimos pecados, había tenido 6 esposas. A una de ellas le cortó la cabeza, Ana Bolena, la más famosa quizá porque fue la madre también de la reina Isabel de Inglaterra. Bien, todo el mundo sabía de estos crímenes, bla, bla, bla. Y en 1917, un misionero británico que vivía en la China leyó una biografía de Ana Bolena, quien, como hemos dicho, había sido esposa de Enrique y ejecutada en 1506 por adúltera, por orden justamente de Enrique. Ahí está en la Torre de Londres, un lugarcito donde te dicen que ahí le cortaron la cabeza. Este misionero, que se había emocionado con la historia de Ana Boleyn, se llamaba William Pakenham y posteriormente fue canónigo. Al principio este señor Pakenham se interesó solamente por Ana Bolena, pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirse el tema en el asunto central de sus investigaciones. Y no había en la vida otra cosa que le interesara más que la decapitación de Ana Bolena a manos de su esposo. Cuando volvió a Inglaterra, recuérdese que estaba en la China, se propuso rescatar la reputación de una reina muy mal comprendida, según él creía, y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. O sea, ¿cómo modifico esta idea de que Ana Boleyn era un tanto ligera de cascos? Bueno, haciéndola perdonar por el propio Enrique. Pero Enrique ha muerto. Bueno, para eso, para lograr el testimonio de Enrique, no solo indagó históricamente, que es una manera, buscar documentos que aseguren que Enrique le había perdonado o algo así. Entonces buscó allí frases de perdón, momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas. Pero también trató de comunicarse con el fantasma de Enrique, o al menos con algún otro fantasma que intercediera ante el fantasma del rey para pedirle el perdón postrero de su esposa. Pakenham no era médium, ni tenía ninguna virtud en ese sentido, pero consultó a otros médiums profesionales para hablar con fantasmas del tiempo que estaba estudiando, el siglo XVI, en Inglaterra. Pakenham conoció primeramente a Miss Clegg, una médium que lo ayudó. En la primera sesión de las muchas que realizaron, sucedió lo siguiente. Se empezaron a acumular hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Y parece que en una de esas, después del llamado de Miss Clegg, apareció el fantasma de un viejo de pelo blanco. Y Pakenham decidió que se trataba del padre de Ana Bolena. Uy, mira, ese es seguramente el padre de Ana Bolena. Y le pidió al espíritu una descripción de Ana, también para comprobar si el espíritu no estaba mintiendo. En realidad el espíritu le dijo: soy el padre de Ana Bolena. Para ver si era cierto, Pakenham le dijo: a ver, describa a Ana. Y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que, entre otras cosas, tenía manos muy bellas. Y entonces, indignado, el misionero Pakenham le dijo que se fuera. Incluso quiso golpear al espíritu en quien había descubierto ya un impostor. La erudición del misionero le indicaba que Ana Boleyn no podía tener manos muy bellas porque en una de ellas tenías 6 dedos. Ana Bolena tenía un dedo supernumerario en una de sus manos. Y es discutible si se puede o no tener manos bellas con un dedo de más, un dedo que te sobra. Y el espíritu, antes de esfumarse, hizo una disculpa que me parece
de lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas. El espíritu dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse ante quien lo convocara fingiendo ser alguien que no era. Un personaje extraordinario. Condenado a presentarse siempre como alguien que no era. Entonces la médium explicó a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor. Al final, Pakenham comprobó que Miss Clegg era excelente médium, pero que solo convocaba espíritus equivocados. Así que no fue más. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. Bueno. ¿La tiene ahí? No, señor. Estoy abriendo. Y 3 médiums importantes de Londres, a saber, Elinor Kelly, Frederick Bond y Miss Hester Dowding, que conocían el interés de Pakenham, lo citaron para conversar. Y le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática. Según este método, el médium en trance se transforma en una especie de amanuense del finado, ¿no? El tipo escribe lo que el finado le dicta. Se iniciaron entonces sesiones en la casa de Hester Dowding en Chelsea y parece que el lápiz de Miss Dowding voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito: estoy aquí, firmado Enrique. La señora continuó escribiendo, mientras Kelly y Bond continuaban hablando con el espíritu del rey. Le preguntaron si sabía que estaba muerto. Y el rey le pregunta al espíritu: ¿usted sabe que está muerto? ¿Y qué le dice? El espíritu del rey contestó: sí, lo sé, es horrible. Quiero saber si saben lo que ha sucedido y por qué estoy todavía en un lugar oscuro. Pakenham creía certificar al leer eso que Enrique permanecía castigado por sus crímenes. Enrique continuó. Dijo que su hija, Isabel, la hija de Anna Boleyn, no significaba nada para él. Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Usted sabe que los espíritus suelen andar, así como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. No saben mucho lo que está pasando. Luego, Pakenham hizo recordar a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, por lo que era conveniente que él se arrepintiera de esos crímenes. Y Enrique se enojó y con trazos muy gruesos escribió a través de la médium lo siguiente: yo no lo oiré, usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Me gustaría estar vivo para mandarlo a ejecutar. Pakenham explicó a sus compañeros médiums que Ana Bolena había dicho en el cadalso: Dios salve al rey, una forma de perdón. Y explicó que él, como canónigo, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a hacer caso de esa súplica, pero por ahora parecía que no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey aparecía insultante, no quería salir de la oscuridad, ni reivindicaba de modo alguno la figura de Ana Bolena y ni nada. Finalmente, algunos meses después, con gran esfuerzo, en una sesión, pudo reunirse a Enrique VIII y todas sus reinas, las 6, ¿no? Las 2 Catalinas, bueno, todas esas. A Wolsey, que era el ministro, a Tomás Moro, que también había sido una víctima del rey, y entonces él vio que Pakenham vio que los espiritistas copiaban voces del más allá a toda máquina. A veces hablaban con voces extrañas o reproducían golpes que se traducían en frases. Y se le dijo a Pakenham
que Enrique VIII quería hacer público su arrepentimiento. Y quería hacerlo frente a los fantasmas de sus esposas y a sus funcionarios principales. William Pakenham abrazó, emocionado, a los médiums y, seguro de haber cerrado un hecho funesto de la historia, bendijo a todos los espíritus presentes, que él no veía, desde luego. Claro. Lo único que veía era lo que escribían los médiums, ¿no? Y otorgó a Enrique, como canónigo que era, el perdón. Más tarde les pagó a los médiums, pagó muy contento, sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Se gastó muy bien la guita, realmente. Después se fue a su casa y empezó a escribir un libro acerca de este episodio que clausuraba la historia de Enrique con sus esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor, y aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Y esta es la historia de Pakenham y su intento por redimir a Ana Bolena y por perdonar a Enrique. Es una historia extraordinaria, ¿no? Bueno, le dedicamos esto a Swedenborg, que fue el que trajo esta idea de que los muertos, cuando mueren, a veces creen que están vivos. Y Swedenborg visitó el cielo personalmente y nos trajo muchas noticias de allí. También dedicamos esta charla a ese fantasmita que estaba condenado a ser siempre un impostor, a presentarse siempre como uno que no era. Y se lo dedico porque tal vez yo soy como ese espíritu condenado a la impostura perpetua, digo yo, mientras estoy a punto de convertirme para siempre en Sí. También se lo dedicamos a esta medium que tenía poderes, pero convocaba a espíritus que no tenían nada que ver con la historia, ¿no? Estaba hablando de Enrique VIII y se le presentaba el mariscal Rommel. ¿Qué va a ser? Gente que no tiene suerte. Hemos ido a la discoteca y le pedimos discos de espiritistas, de fantasmas y de perdones. Y entonces conseguimos un disco que es nada menos que No te perdono más. Pero por esa historia de convocar a uno y que aparezca otro, Sí. estaré yo mismo cantando ese tango, cuando todos esperaban un destino más venturoso para esta parte del programa. No te seguro? perdono más, canto yo mismo, pero acompaña a Federico Mirra.